como se sabe, cuando existe un accidente de trabajo y esto se denuncia y se califica como laboral, suben las primas de los empleadores y ocurre mucho de que empleadores deciden o con los trabajadores llegan a acuerdo para no que denuncie como accidente laboral y posteriormente el trabajador demanda. Pero quien califica el origen laboral es el juez finalmente. Se genera desde el momento desde que se sufre el accidente de trabajo y desde ahí también se empiezan a contar los plazos de prescripción para poder demandar esto. Se podría demandar. ¿Por qué? Porque aquí igual estamos hablando de lo que evidentemente podría haber una vulneración de derechos fundamentales también. Aquí, que atenta contra el derecho fundamental también de la integridad psíquica de la trabajadora en cuestión. Por lo que siempre hay una posibilidad de demandar en procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales una indemnización laboral. Y peor, por ejemplo, si esa trabajadora es despedida, que ahí ya sería un procedimiento de tutela con ocasión del despido. Si el empleador no hace las denuncias, no sigue los protocolos o no tiene los protocolos de la ley, puede ser objeto. Primero, puede la trabajadora incluso ponerle término a su relación laboral mediante la figura del despido indirecto o autodespido. Bueno, aquí es importante, el plazo de prescripción siempre son 5 años. Un trabajador sometido a ruido, siempre la enfermedad que va asociada es la hipoacusia. Pero un trabajador, por ejemplo, un soldador que lleva 30 años trabajando en el rubro, ha trabajado ya 10 empresas. En este caso, las 10 empresas son responsables durante su periodo de tiempo. Es muy difícil acreditar que se tomaron todos los resguardos de una empresa hace, por ejemplo, 10 años atrás. Porque la documentación siempre es, o sea, cuando nada tocado, por lo general siempre es en papel, no está esto como digitalizado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los constructores que son más grandes, que los que nos ha tocado a veces trabajar, claro, tienen containers gigantes de documentación. Entonces, para buscar, es como buscar como una aguja entre un pajar. El fiscal, que es una entidad que se dirige en contra ya del patrimonio de la empresa muchas veces, porque aquí lo que se busca más que nada es una indemnización. Entonces, desde el punto de vista, es el trabajador el interés en obtener esta. Otra cosa es el daño que sufrieron los herederos por la pérdida de ese trabajador, pero eso ya es fuera de la sede laboral. Eso de hecho ya quedó zanjado por los tribunales de que no se puede demandar en sede laboral el daño de terceros. ¿Ya? Perfecto. Importante. Por otro lado, tenemos el daño emergente, que es el daño emergente se ve en sede civil, que es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona. Cada una de sus áreas se va a ver en sede distinta. Por un mismo hecho puede verse en 3 tribunales distintos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Hoy estamos con un episodio más de nuestro podcast Con Toda Seguridad, porque ustedes saben que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. En el día de hoy tenemos invitados, pero de lujo. Estamos hablando de la empresa legal Asociados. Partimos contigo, estimado Oscar. ¿Cómo estás? Indícanos cuál es tu nombre, quién eres, qué haces y a qué empresa representas. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Un saludo también a toda tu comunidad. Bueno, como bien lo dijiste, mi nombre es Oscar Moya, soy abogado de la Universidad de Concepción. Y bueno, en mi carrera profesional me he dedicado principalmente, pero no es de manera exclusiva, al derecho laboral. Hoy por hoy, bueno, también soy emprendedor. Hace un poco más de un año, junto a mi socio Cristian, fundamos Legal Asociados. Legal Asociados es un estudio jurídico multidisciplinario que se divide en distintas áreas de departamentos. Tratamos de dar un enfoque especializado en cuanto al derecho y a la práctica de este. Nuestro enfoque es dar una propuesta de asesoría y representación cercana con el cliente para que así pueda tener una mejor atención. Oye, Oscar, ¿quiénes son los principales clientes de Legal y Asociados? Bueno, en Legal Asociados realmente tenemos empresas que han confiado en nosotros y que ya llevan un tiempo trabajando, a los cuales le agradecemos esa confianza, pero también representamos personas naturales, llamémoslo, porque
como te comentaba, vemos distintas áreas del derecho, tenemos distintos departamentos. Hoy en día nos acompaña también aquí Jorge, que es el director del área laboral, que próximamente va a hablar, pero también así tenemos otros abogados que ven otras áreas del derecho, específicamente familia, derecho civil y comercial. Hoy en día también estamos tratando de expandir nuestros horizontes y trabajar con lo que es derecho migratorio. Eso es un anticipo de lo que se va a venir más adelante en Legal Asociados. Perfecto. Jorge, y por tu parte, cuéntanos un poquito qué es lo que hace en la empresa, cuál es tu, digamos, tu profesión. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Hola, muchas gracias por la invitación. También me sumo a las palabras de Oscar. Bueno, yo soy abogado de la Universidad del Desarrollo. Actualmente curso el Magíster de Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción. Yo me dedico exclusivamente desde el año 2020 al derecho del trabajo. Y ahí unimos caminos con Oscar junto a Legal Asociado respecto del rumbo, por lo menos en mi área y el departamento de lo que es el derecho del trabajo a esta área de manera transversal en todo lo que es derecho laboral y seguridad social. Así que feliz también de este nuevo emprendimiento que Oscar ha comenzado. Bueno, chicos, el tema del día de hoy tiene que ver principalmente con qué tipos de responsabilidades legales tienen los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales. Cuéntenme un poquito porque muchas veces pasa que principalmente nuestra audiencia son encargados jefes de compliance, encargados de recursos humanos, expertos en prevención de riesgos, encargados en medio ambiente, y ellos principalmente siempre tienen esta duda de a qué se refieren, digamos, los abogados cuando hablan de daño emergente, lucro cesante, daño moral. Por ahí se nos ha dicho que el daño moral es subjetivo, es decir, nadie te puede decir cuánto te cuesta perder un hijo y por lo tanto hay demandas por vías civiles que son importantes. Cuéntenos un poquito este tema de cuáles serían las responsabilidades civiles y penales, digamos, que tendrían las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo. Claro, partamos definiendo un poco qué es el accidente de trabajo. Un accidente de trabajo viene a ser toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o la muerte. Por lo tanto, los elementos del accidente serían, bueno, la lesión, la relación causal o ocasional entre el trabajador y la lesión y la incapacidad de muerte del accidentado. Entendiendo esto, se dan distintas responsabilidades. Desde el punto de vista civil podemos tener, como tú señalaste, una indemnización ya sea en sede laboral, donde muchas veces se ve lo que es el daño moral. Después Jorge puede ahondar un poco en cada uno de estos puntos. Desde el punto de vista también del derecho penal, en donde se persigue la responsabilidad de las personas que componen muchas veces la empresa, y también una responsabilidad puede existir administrativa. Perfecto. ¿Cuándo se generan estas responsabilidades? Es decir, yo les voy a poner el caso, yo tuve el caso lamentable, pero lo tuve, digamos. No me siento orgulloso de ello, pero es importante para que los colegas no les vaya a suceder. Tuve el caso de unos trabajadores que sufrieron una descarga eléctrica de 6.000 voltios. Estaban los cuatro moviendo un andamio, digamos, tocaron arriba una línea de alta tensión, sufrieron descargas eléctricas y fallecieron. Yo más o menos sé qué fue lo que sucedió, pero me interesa saber cuáles podrían ser las consecuencias en este caso. Para una hora de construcción estamos hablando de el supervisor que estaba mirando la actividad, para el jefe de obra, para el administrador de contrato, para el representante legal de la empresa. ¿Cuáles serían, creen ustedes, las responsabilidades que le caberían a ellos como personas naturales? Bueno,
Lo primero en este caso es tener la base, ya que estamos atendidos a que tu público son personas que entienden del tema de prevención. La base de todo es el artículo 184 del Código del Trabajo, ¿ya? Perfecto. Ese artículo indica expresamente de que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente, ojo, importante la palabra eficaz, la vida y salud de los trabajadores, donde le tienen que informar los riesgos, mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad y los implementos necesarios para prevenir los accidentes y enfermedades profesionales. Cuando la ley establece palabras como te indiqué anteriormente, eficazmente o los elementos necesarios para prevenir los accidentes, estamos hablando de elementos que vamos a tener que ir viendo dependiendo del rubro, ¿ya? No, por ejemplo, en un caso de transporte de carga o de construcción, un guante de cabretilla podría ser, dependiendo de la calidad o dependiendo del peso que soporte, va a ser o no, en este caso, eficaz para el cumplimiento de esta norma. Entonces, todo va a depender de finalmente la labor que se realice en el trabajo, ¿ya? Perfecto. Eso es lo primero que quiero dejar en claro. Entonces, la ley es súper amplia al indicar de que tienen que tomarse todas las medidas de seguridad eficaces y los elementos necesarios, ¿ya? Pero no dice para tal rubro, sino que va a depender del caso a caso. Ahora, ojo, dice todas. Es decir, aquí no estamos hablando ni de cuántas ni de cuáles, sino que dice todas. Por eso dices tú que es muy amplio el tema. Es muy amplio. Existen por eso instrucciones, ordinarios y también jurisprudencia de los tribunales donde se manifiesta cómo podría establecerse de manera necesaria esta responsabilidad sin perjuicio. Nadie le puede asegurar en este caso a la empresa que no va a poder ser demandada porque el derecho a demandar es un derecho esencial de las personas, pero podemos en este caso protegernos de mejor manera o peor. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace eficazmente en este punto? Lo primero, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Ese es el elemento esencial y a eso se le suman todos los protocolos de seguridad que se van estableciendo por cada una de las empresas. Perfecto. Para esto, tampoco sin ser tan como extenso, porque este tema de verdad que da para mucho, también va a depender si son empresas contratistas y tienen mandantes. Entre los contratos celebrados entre privados, en este caso para prestar estos servicios, también tienen entre sí responsabilidades, para que después vamos a entrar al régimen de responsabilidad de cada una de ellas, como demandado solidario o subsidiario. Pero respecto a este caso, entonces lo principal y lo bueno que dejamos claro es los elementos necesarios y los implementos. Como digo, va a depender del caso particular. Por ejemplo, en la pesca, en la minería, en la construcción, cada uno va a tener elementos necesarios. Y así nos han ocurrido, y vamos a contar más adelante cuando se dé esta interacción, casos que han sucedido donde uno cree de que están todos los elementos, pero en realidad no lo están. Perfecto. Oye, bueno, importante mencionar es cuándo se genera la responsabilidad, es decir, cuándo voy a tener una posible, o sea, que haya una persecución de las responsabilidades civiles o penales que puedan tener, en este caso, los derechohabientes, los familiares, directo, indirecto, etcétera. ¿Cuándo se genera este tipo de responsabilidades? Perfecto. Bueno, acá tenemos que, como dice bien, se viene en derecho, distinguir. Puesto que la responsabilidad principal del empleador, como ya indica en el 184, es siempre mantener la seguridad. Ahora, ¿cuándo ya va a ser responsable? Al momento de que se genere el accidente, ¿ya? O la enfermedad profesional. El tema es cuándo se desarrolla o cuándo ya es responsable efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque todos los empleadores, como sabemos, tienen que tener su mutualidad. En este caso, se tiene que denunciar mediante la DIAT, que es la denuncia individual de accidente de trabajo, la DIEP, la denuncia individual de enfermedad profesional, y comienza el proceso y la calificación, como sabemos, le corresponde en este caso a la suceso de si es o no laboral. Pero a lo menos tiene que hacerse esa declaración por el empleador o por el trabajador, por lo menos hacer
esta denuncia. Dicho lo anterior, no por ese hecho de que no se haga, puede calificarse como accidente del trabajo o ser responsable un empleador, ¿ya? Quiero dejar en claro esto porque ocurre en muchos casos donde, como se sabe, cuando existe un accidente de trabajo y esto se denuncia y se califica como laboral, suben las primas de los empleadores, y ocurre mucho de que empleadores deciden o con los trabajadores llegan a acuerdo para no que denuncie como accidente laboral y posteriormente el trabajador demanda. Pero quien califica el origen laboral es el juez finalmente. Entonces, la responsabilidad se puede generar de igual manera. No por ese hecho. Ahora, teniendo esa declaración y el origen laboral, obviamente uno tiene una presunción de prueba aún mayor para poder demandar, pero si no, también se puede determinar. Entonces, depende. Si es con resultado muerte, el accidente del trabajo, nacerán otros tipos de responsabilidades que Oscar va a hablar, que tenemos la penal y civil. Y respecto de lo que es, si no es con resultado muerte, también tenemos la responsabilidad laboral y obviamente también pueden haber penales asociadas y administrativas que Oscar lo va a ver, pero por lo menos quiero indicar de que en lo que es laboral se genera desde el momento, desde que se sufre el accidente de trabajo y desde ahí también se empiezan a contar los plazos de prescripción para poder demandar esto. Perfecto. Una consulta, estimado Jorge. Si yo tengo el caso que ocurrió la semana pasada, yo voy a hablar solo de casos reales aquí. Ocurrió la semana pasada. Una empresa que tiene camiones que transportan vehículos se accidentó, ¿verdad? Se dio vuelta el camión. El trabajador se volcó en conjunto con el camión, pero el trabajador no tenía contrato. No había una relación contractual entre el dueño de la empresa, el conductor del camión, y el conductor del camión obviamente se le llevó por FONASA al centro asistencial más cercano, etcétera. Se le dieron, digamos, las prestaciones médicas correspondientes por ley de urgencia, porque tenía riesgo vital. Pero ahora está toda esta pugna de, oye, yo debía tener contrato, yo debía tener cobertura en la ley de accidente del trabajo y, digamos, un gran etcétera. ¿Esto me podría generar una probabilidad de demanda? Sí, de hecho, mira, desde el punto de vista del abogado, un abogado lo vería, le brillarían los ojos al escuchar este caso, puesto que acá la responsabilidad, primero lo que se va a hacer, se va a solicitar la declaración de relación laboral, ¿ya? Se va a solicitar la declaración de relación laboral, si se dan los elementos para ella, se va a declarar por el tribunal, pago de cotizaciones, pago de indemnización y todo lo que corresponde, el pago de toda también todas las indemnizaciones laborales. Y posteriormente, además va a venir la demanda de accidente del trabajo, que tienen 5 años para demandar. O sea, y tanto el accidente como la enfermedad profesional. Entonces, el empleador se va a ver en el riesgo, sí, de ser demandado y por el vía de tanto del accidente del trabajo como de la relación laboral, que puede ser igual de onerosa cuando hay informalidad por la ley Busto. Ah, ya. Eso sí que no lo sabía. Discúlpame la ignorancia, ¿cuál es la ley Bustos? La ley Busto es aquella ley creada por un abogado famoso del derecho del trabajo, don Manuel Busto, que tiene por objeto cuando las cotizaciones previsionales son pagadas de manera incompleta o no son pagadas de manera íntegra. Por ejemplo, están subcotizadas, no le cotizo la hora extra, o no le pago la totalidad, o no le pago un mes o 2 meses, o nunca le pagué, se genera una remuneración por cada mes posterior al despido hasta que se regularice la situación de las cotizaciones de manera íntegra, completa y suficiente, dice el artículo. Por ende, cuando hay una relación, por ejemplo, de 10 años de informalidad, regularizar esa atrás se hace prácticamente imposible y de ahí se empieza a generar un sueldo, y se crea una bola de nieve gigante para los empleadores. Entonces, es cuantioso. Oye, y me comentaba que básicamente existen 3 tipos de responsabilidades.
las administrativas, me comentaron, las civiles y penales y las laborales. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto, existen ese tipo. Y dentro de las laborales, como hablaba Oscar, definió bien lo que es accidente de trabajo. Tenemos el accidente de trayecto. Bueno, y el accidente de trabajo igual puede ser con resultado muerte o no, lo otro también. Y la enfermedad profesional. Esas son las laborales, por lo menos Ahora, de nivel. tú me comentabas, Oscar, hace un ratito atrás respecto al tema de la ley Karim. ¿Se pueden generar enfermedades profesionales? Sin ir más lejos, las estadísticas oficiales de la SUCESO hablaba que principalmente los riesgos psicosociales para mujeres estaba siendo pero salvaje con respecto a este tema del teletrabajo. Si yo tengo una empresa en donde las mujeres propiamente tal están teniendo mucho problema con la doble presencia, y están saliendo muchas denuncias relacionadas con riesgos psicosociales. En este caso en particular, si yo tengo trabajadoras o trabajadores, que también puede ser, que se les genera en este caso un estrés laboral, que lo declaran ante, digamos, el organismo administrador lo acoge. ¿Cuáles serían las responsabilidades laborales y administrativas que podría enfrentar una empresa? Sí, bueno, es una buena pregunta y sí, efectivamente se podría generar responsabilidad. Si la relación laboral sigue, se podría generar... si la relación laboral sigue, bueno, no habría problema aquí, pero efectivamente si posteriormente terminara esta relación laboral, se podría demandar. ¿Por qué? Porque aquí igual estamos hablando de lo que evidentemente podría haber una vulneración de derechos fundamentales también. Aquí, perfecto, que atenta contra el derecho fundamental también de la integridad psíquica de la trabajadora en cuestión, por lo que siempre hay una posibilidad de demandar en procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales una indemnización laboral. Y peor, por ejemplo, si esa trabajadora es despedida, que ahí sería un procedimiento de tutela con ocasión del despido. Perfecto, perfecto. Es importante mencionar a nuestra audiencia que cuando se decreta o se acoge a una trabajadora o un trabajador por enfermedad profesional, dentro del procedimiento hay una evaluación de puesto de trabajo. Esa evaluación de puesto de trabajo define que hay mecanismos del trabajo que le estén generando un estrés laboral a la persona. Por lo tanto, ya en base a eso solamente podemos decir, oye, hay algo que está estresando a la persona. ¿Eso sería susceptible de poder perseguir responsabilidades, en este caso laborales, también administrativas y, por qué no, civiles y penales? Ya, sí, en ese caso recordemos que la ley, bueno, primero lo que es acoso laboral ya se encontraba establecido en el Código del Trabajo con anterioridad al artículo 2 del mismo. Pero esta ley Karim viene a integrar además y definir de mejor manera y proteger de mejor manera a los trabajadores y nos suma como empleadores más responsabilidades en cuanto a los protocolos, la violencia en el trabajo y el acoso sexual. Ahora, si una trabajadora se ve ya está dentro de la relación laboral, porque tenemos que hablar dentro de, antes de la entrevista todavía no es suscrito el contrato de trabajo e inicia sus funciones, ya existe el contrato de trabajo y comienza esta relación laboral y las responsabilidades del empleador. Ante eso, sí, efectivamente, y puede ser como lo mencionó Oscar, responsabilidades laborales dentro de, si el empleador no hace las denuncias, no sigue los protocolos o no tiene los protocolos de la ley, puede ser objeto, primero, puede la trabajadora incluso ponerle término a su relación laboral mediante la figura del despido indirecto o autodespido. Segundo, también puede demandar la tutela de vulneración de derechos fundamentales con relación laboral vigente, donde puede pedir una indemnización, de daño moral por eso que le afectó
y además medidas reparativas, que son publicar, pedir disculpas públicas, pues, dependiendo de lo que solicite. Además, se nota en el registro de vulneración de derechos fundamentales, que eso para una empresa es súper perjudicial. También, al terminar su relación laboral, ya sea por autodespido o porque la despidan, puede demandar esta vulneración de derechos con relación laboral, o sea, con ocasión del despido, y además puede demandar la enfermedad profesional, sea en la relación laboral o fuera de la relación laboral. Entonces, tiene toda esa gama de posibilidades para podernos ver vulnerados como empleadores. Oye, tú mencionabas una prescripción de 5 años para el caso de los accidentes del trabajo, entendiéndose que tiene que haber, digamos, un tiempo establecido desde que, en función, obviamente, de lo que yo les mencionaba, si yo tuve un trabajador accidentado, él para poder demostrarlo tiene de aquí a 5 años. Pero ¿qué pasa con las enfermedades profesionales? Yo me quedo sordo, por ejemplo, laboralmente, porque estoy expuesto a una máquina gran parte de mi jornada laboral. Se hizo un estudio, digamos, higiénico de ruido en mi puesto de trabajo y se determinó que hay 95 decibelios con respuesta lenta, lo que significa que si yo me expongo a hacer ruido todos los días me voy a quedar sordo. Una persona que se queda sorda de aquí para toda la vida, digamos. ¿Serían los mismos 5 años o se asigna otro plazo de prescripción en este caso? Bueno, aquí es importante, el plazo de prescripción siempre son 5 años, pero es importante distinguir acá porque te comento, por ejemplo, a modo más ilustrativo, para que se entienda de mejor manera, un trabajador sometido a ruido, siempre la enfermedad que va a asociar es la hipoacusia. La hipoacusia, pero un trabajador, por ejemplo, un soldador que lleva 30 años trabajando en el rubro, ha trabajado ya 10 empresas, en este caso las 10 empresas son responsables durante su periodo de tiempo que el trabajador prestó servicio. Ojo, 5 años contados desde que se diagnosticó. ¿Ya? Es desde el diagnóstico, entonces eso se demuestra como con exámenes médicos. Perfecto. Ahora, ¿qué se tiene en consideración? La edad, se tiene en consideración su estado de salud y obviamente a qué se dedicó anteriormente. Perfecto. Entonces, yo he estado en demandas laborales donde a mí, como representante de empresa, nos han demandado a 15 empleadores y el certificado de hipoacusia, incluso donde se entrega la incapacidad laboral, es anterior, y ahí se ve obviamente el porcentaje y quiénes son los empleadores hacia atrás y son responsables obviamente en cuanto al tiempo que ellos prestó y si se tomaron o no las medidas. Entonces ahí se forma por cada empleador, tiene que demostrar que tomó las medidas, que acá están todas las charlas, que están los EPP firmados, que son los elementos de protección personal, pero siempre 5 años desde el diagnóstico. Discúlpeme, solamente para complementar lo que dice Jorge, un elemento súper importante porque me imagino que igual te ha pasado, Jonathan, que muchas veces es muy difícil acreditar que se tomaron todos los resguardos de una empresa hace, por ejemplo, 10 años atrás. Exacto. Porque la documentación siempre es, o sea, cuando nada ha tocado, por lo general siempre es en papel, no está esto como digitalizado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los constructores que son más grandes, los que nos ha tocado a veces trabajar, claro, tienen containers gigantes de documentación. Entonces, para buscar, es como buscar como una aguja entre un pajar. Así tal cual. Entonces, desde ese punto de vista, es muy complicado para el empleador probar que él tomó todas las medidas necesarias, y la ley igual dice que tienen que ser todas y eficazmente para probar de que no tuvo responsabilidad dentro de este acto. Oye, con la mano en el corazón, quiero que aquí nos sinceremos, señores. Muchas veces se habla en nuestro rubro de que los abogados generalmente hacen las demandas a los 3-4 años, cuando ya está casi por prescribir, digamos, este tema, precisamente porque ellos saben que estos son casos ganados
que es muy difícil para la empresa poder demostrar que no tienen responsabilidad en el hecho, porque ya partiendo por el hecho de que no fueron eficaces, ya ahí hay un, hay un medio de prueba, porque si hubo accidente o enfermedad profesional, las medidas que tomamos, que eran todas, no fueron eficaces. ¿Qué hay de cierto con respecto a que los abogados generalmente esperan a demandar a los 3, 4 años, cuando saben que se está casi por expirar el plazo de los 5 años, pero saben que la empresa perdió toda la documentación que acredita su gestión preventiva? O sea, partamos, Jonathan, desde el punto de que cuando entramos a un juicio de esta índole es muy difícil para el empleador ya probar todo lo que necesita realizar, tomar todas las medidas de protección y, como tú también dices, que sean eficazmente. Ahora, en cuanto si hay abogados que realizan este tipo de prácticas, sí, pero no todos. ¿Por qué? Porque igual muchas veces el trabajador se queda sin trabajo, porque ahí es cuando por lo general el trabajador demanda este accidente o enfermedad, y finalmente él también busca una forma de sustento a través de este trabajo, de este juicio. Entonces, también desde ese punto de vista también apuran al abogado para que presente la demanda luego y poder obtener una indemnización lo más pronto posible. Ahora estos juicios también se pueden llevar 3 años tramitándose, porque tenemos distintas instancias, desde un comparendo ante la Inspección del Trabajo hasta llegar a la Corte Suprema, y eso es un proceso largo. Entonces es difícil. El abogado puede esperar, pero el trabajador muchas veces, claro, la necesidad no lo deja. Pero sí es muy importante también recalcar el tema de la documentación, de que finalmente, como tú dices, es muy difícil que un empleador mantenga 4 años la documentación de un proyecto, por ejemplo. Exacto. ¿Quién o quiénes son las personas que habitualmente persiguen responsabilidades civiles, penales, laborales o administrativas? Voy primero aquí desde el punto de vista penal. Perfecto. Se persigue a las personas naturales, no directamente a la empresa, sino que muchas veces a los representantes legales de esta, ya pongámonos desde una empresa muy grande como que podría tener un directorio, o hasta incluso el jefe de faena o capataz. Desde ese rango de jerarquía estamos hablando. Y claro, aquí puede demandar la responsabilidad penal, puede el trabajador contratar a un abogado particular para la persecución penal, pero no obstante, siempre está la posibilidad de que el fiscal, que es una entidad pública, persiga mediante la acción penal pública. Eso es desde el punto de vista penal. No es necesario que el trabajador tenga un abogado particular. Y después, desde el punto de vista civil o laboral, ya aquí por lo general es un abogado particular que se dirige en contra ya del patrimonio de la empresa muchas veces, porque aquí lo que se busca más que nada es una indemnización. Entonces, desde el punto de vista, es el trabajador el interesado en obtener esta, y por supuesto el abogado laboral que lo represente. Perfecto. 2 consultas, y ahí ustedes me dicen cómo se van repartiendo, digamos, las consultas. La primera, entiendo yo que el mayor porcentaje, obviamente que esto es súper subjetivo, pero entiendo yo que el mayor porcentaje persigue responsabilidades civiles y no penales, dado que lo que se persigue, digamos, es resarcir el daño mediante dinero propiamente tal, más que persiguen responsabilidades penales propiamente tal. No sé si eso es correcto o no. Sí, efectivamente, porque claro, muchas veces no son consecuencias fatales. Hay muchos accidentes del trabajo en Chile, aunque la tasa ha disminuido, pero lo que busca aquí el trabajador por lo general es una indemnización en sede laboral por daño moral. De esa forma el trabajador muchas veces se va contento, porque
En sede penal, realmente, a menos que salga un acuerdo reparatorio, no va a obtener una indemnización. Perfecto. Cuando tú hablas de daño moral, existen, entiendo yo, tres vías. Está el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, respecto el daño moral, primero tenemos que distinguir que es aquel que nace de los sentimientos o una afección intrínseca, en este caso personal, en este caso del afectado, de aquella persona que se fue vulnerado. Ojo, porque el daño moral puede ser propio o puede ser de terceros, ¿ya? Perfecto. Y en sede laboral, que es la sede que a mí por lo menos me compete, lo que se demanda es el daño propio del trabajador, no el de los herederos o el de los demás afectados, ya que eso se ve en sede civil, que son tribunales distintos. En el derecho del trabajo, por lo menos en sede laboral, es el daño propio. Si el trabajador muere, lo que se demanda es el daño que sufrió moral el trabajador antes de morir. Por ejemplo, el trabajador que se cae del barco y se ahoga, ese daño que sufrió durante el lapso antes de morir es el daño moral que el trabajador demanda en sede laboral, pero lo demandan los herederos. Otra cosa es el daño que sufrieron los herederos por la pérdida de ese trabajador, pero eso ya es fuera de la sede laboral. Eso de hecho ya quedó zanjado por los tribunales de que no se puede demandar en sede laboral el daño de terceros. ¿Ya? Perfecto. Importante. Por otro lado, tenemos el daño emergente, que es el daño emergente se ve en sede civil, que es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona, ¿ya? O sea, aquel que realmente perdió finalmente con esta vulneración, con este daño que él sufrió. Y por otro lado tenemos el lucro cesante, que es lo que él dejó de percibir en razón de esto. Claro ejemplo del lucro cesante, cuando el trabajador despedido por obra faena es despedido con anterioridad al término de la obra. Entonces él puede cobrar hasta el término efectivo de la obra, que sería el lucro cesante, que serían las remuneraciones hasta que hubiera terminado la obra. Y eso es, en sede laboral, el lucro cesante. Perfecto, perfecto. Excelente. ¿Algo que agregar, Oscar? No, Ya. comparto la opinión de Jorge. ¿Recuerdan algún caso emblemático que podamos analizar a modo de ejemplo en donde se hayan realizado demandas, digamos, por, qué sé yo, civiles o penales, que efectivamente hayan sufrido? Principalmente me interesa enfocarnos en lo que les preocupa, digamos, a nuestros colegas, de que vayan demandas directamente. Por ejemplo, a ver, un caso emblemático que yo recuerdo, el del sanatorio alemán, en donde se formalizó al mismo experto en prevención de riesgo porque él tomó una determinación de pedirle a las personas que vuelvan a su lugar de trabajo, considerando que no estaban las condiciones para ello. Los gases que estaban ahí de la empresa Gasur estaban en su rango explosivo, y lamentablemente hubo una explosión cuando las personas volvieron propiamente tal, y tuvieron una explosión que generó el sensible fallecimiento de 3 personas. En este caso en particular, o algún otro que ustedes recuerden, que me gustaría poder analizarlo. ¿Cómo serían ahí las responsabilidades civiles y penales, tomando en consideración que hoy día ese experto en prevención, según yo tengo entendido, tuvo tuvo una pena, pero la tuvo que, digamos, pasar en el domicilio, que entiendo que ahí hay una figura legal que yo desconozco, y ahí le doy el paso a ustedes. Sí, mire, acá lo primero que tenemos que tener en consideración es que el empleador es responsable por los actos también de sus trabajadores, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, la sede penal es una sede totalmente independiente. Acá tenemos que separar lo que es el trabajador del empleador. Acá ya hay responsabilidades directas respecto a las personas. Por ejemplo, este mismo caso que salió en Santiago, de la colega que mandó
a su pareja, apuñalar a su compañera de trabajo en el del hospital o de la clínica. Esas son responsabilidades penales. Eso ya es directamente imputado a la persona que comete un delito, es responsable. ¿Ya? Perfecto. Ahí ya está fuera el empleador. Otra cosa es la sede laboral. Yo tengo un caso emblemático que actualmente está en tribunales, que es respecto de la muerte de un trabajador pesquero, el cual el día, acá en la bahía de Talcahuano, donde se autorizó el zarpe por la gobernación marítima, que ellos prácticamente cumpliendo las normas autorizan el zarpe sin perjuicio que esto depende del capitán. ¿Ya? Perfecto. El capitán es el que decide si zarpan o no. Zarparon, comenzaron la pesca de merluza y el primer arrastre ningún problema y ya empezó a empeorar el clima. Y el capitán decidió continuar y hacer una segunda pesca. Y en esa pesca, al asegurar el portalón, que es una de las partes del barco, el trabajador cae. Y hacen toda la maniobra correcta para tratar de sacarlo y el trabajador después de 20 minutos fallece. Bueno, el trabajador no lleva chaleco salvavidas porque existen cámaras de Cernapesca que son selladas y nadie las puede ver, solamente Cernapesca, y se revisó y en este caso también se encuentra formalizado, en este caso, el capitán del barco, porque la responsabilidad recaía exclusivamente en él. Ahora, las responsabilidades civiles en cuanto a lo que es el perjuicio, el daño económico, le pertenecen en este caso al empleador. El empleador estaba al resguardo de sus trabajadores y no tomó las medidas necesarias, sin perjuicio que el trabajador pueda haber dicho, oiga, yo contrato, yo compro todo y si no lo ocupan no es mi culpa, es culpa, por ejemplo, del capitán que tiene que ordenar. Efectivamente, el capitán es el que manda, pero el empleador es el responsable económicamente. Perfecto. O sea, Sí. el empleador no puede enajenarse de responsabilidades toda vez que, digamos, a ver, el hecho de que estén los chalecos salvavidas en buenas condiciones, disponibles para el personal, pero él también tiene que asegurarse por medios procedimentales que los trabajadores se pongan los chalecos, es decir, sigue siendo responsabilidad también del empleador. Sí, siempre el empleador, como decía el 184, es el responsable en este caso, de la vida y salud de los trabajadores. Durante toda su jornada laboral, durante el ejercicio de sus funciones. Entonces, y no solo que tenga el chaleco, que el chaleco sea el adecuado para el lugar donde están prestando servicio, porque hay chalecos, simplemente, hay distintos tipos de chalecos salvavidas, unos que pueden servir para prestar su servicio porque son incómodos, y otros que son para rescate, también que tengan los elementos, las barreras. Finalmente también se determinó que el barco tenía barreras muy bajas, entonces por eso cayó, si no, no hubiera caído. Entonces, es todo un conjunto finalmente de elementos que van a configurar esta responsabilidad del empleador y que él no puede obviarse. Y ojo, y además no tenía seguro de accidente del trabajo pagado. O sea, para más remate. Claro, porque yo por ejemplo, recuerdo en Punta Arenas, yo he vivido años en Punta Arenas. Y en Punta Arenas siempre me acuerdo de un caso emblemático en el que a un trabajador se le hizo en particular se hizo una demanda en contra de la empresa precisamente porque el trabajador murió de hepatitis. Él trabajaba en el vertedero municipal. Él estaba con todos los elementos de protección personal, pero en este caso en particular, el filtro de la mascarilla no era un filtro adecuado, no era un filtro de carbono activo para, digamos, en este caso, ese tipo de riesgo biológico, y por lo tanto el trabajador falleció igual, pese a que tenía todos los elementos de protección personal. Y según lo que yo recuerdo, es que el juez preguntó si es que ese elemento de protección personal existía en alguna parte del mundo. Sí, efectivamente existía, y por lo tanto no se tomaron todas las medidas porque el elemento de protección personal, si bien es cierto, no estaba en Chile, pero existía, estaba disponible para poder importarlo y comprarlo, y por lo tanto no se tomaron todas las medidas. Ya, así que por lo tanto ahí hay otro ejemplo. ¿Algún otro caso emblemático que ustedes recuerden? Sí, yo
nos ocurrió con Oscar también otro, de un trabajador que era su primer día de trabajo, no, el segundo día de trabajo, y estaba realizando todo lo que es las conexiones eléctricas de una casa, un conjunto habitacional, y tenía sus elementos de protección personal, sus lentes, sus gafas de protección, pero no le tapaba la totalidad del ojo. O sea, para ser claro, solo la parte frontal, pero no por arriba y por abajo, y el cable, cuando se corta, le pega, por así decir, un latigazo por entre medio y pierde el ojo. Entonces, ¿el elemento era el adecuado para la protección? No lo era en ese caso. O sea, hay un dicho que dice, nada es importante hasta que ocurre. Entonces, claro, uno cree, no, yo le entrego los elementos de protección personal, pero tiene que ser el adecuado, o sea, la calidad necesaria. Porque puede que en una empresa que diga, no, sabes que hace 10 años yo le entrego este elemento y nunca ha ocurrido nada, como en este caso, nunca había ocurrido a la empresa, segundo día de trabajo y le pasa al trabajador y pierde el ojo. 32 años, padre de 2 hijos y perdió el ojo. O sea, ahí también va mucho la gestión del mismo Departamento de Prevención de Riesgo en identificar, hacer un estudio adecuado de los elementos de protección personal que se requieren para esa labor en particular, porque si bien es cierto, claro, muchas veces pasa que los expertos en prevención creen que, no sé, pues, el elemento de protección personal se le entregó al trabajador a contrafirma, está certificado, pero el cabo de vida del arnés se cortó igual. ¿Y por qué se cortó? Porque no era el adecuado para el tipo de trabajo que se desarrollaba. O no le hicieron el mantenimiento debido. Entonces también depende, finalmente, por eso para el demandante es más fácil, en este caso, perseguir la responsabilidad, porque finalmente si uno empieza a buscar elemento por elemento, salvo que el trabajador se haya expuesto imprudentemente al daño, lo que reduce en este caso la responsabilidad, con capacitaciones, charlas diarias. Por eso son importantes todas estas medidas antes de que ocurra, porque los accidentes van a ocurrir siempre. Pero lo importante es tomar las medidas, el mayor resguardo posible, con las charlas, con los elementos, con la entrega de reglamento, y finalmente poder evitar una indemnización o un daño mayor para el trabajador, o que afecte su vida de manera importante. Desde ese punto, bueno, un consejo como para la mayoría de las empresas, que no escatimen en los elementos de prevención, porque la barrera que tiene el tribunal o el umbral para acreditar que se realizaron todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud del trabajador son muy altas. Entonces, vamos a estar, yo como empresa, ¿qué hago? ¿Ahorro ahora y me arriesgo a un posible juicio millonario que no voy a poder acreditar que tomé todas las medidas necesarias? ¿O parto bien y realizo las compras necesarias o los elementos de protección necesarios, la asesoría necesaria para que cumplir con estos márgenes altos que solicitan los tribunales laborales? Claro, que también es una forma de entender el cómo hacer negocio. Es decir, si yo quiero que mi negocio sea sustentable en el tiempo, tengo que partir, iniciar, digamos, como se tiene que iniciar, ya que con los elementos de protección personal, con los procedimientos, etcétera. Es que claro, podemos hablar, por ejemplo, ya de una empresa o una constructora muy grande que quizás no va a sufrir tanto por una demanda en accidente del trabajo. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de una contratista o una subcontratista? Si la sentencia señala el pago de una indemnización por 100 millones de pesos, ¿qué es lo que va a pasar con esa empresa? No va a ser capaz de cancelar ese monto. Entonces, bueno, también hay un tema de responsabilidad también de la empresa principal y de la empresa subsidiaria, pero muchas veces cuando se demanda solamente a la empresa más chica, aquí después estas ya no pueden seguir funcionando. Exacto. Oye, en su experiencia,
Hablábamos hace un ratito atrás respecto de los documentos, el contenedor de, digamos, de documentos que generalmente es como encontrar una aguja en un pajar. Ah, ¿Por qué se desestiman los documentos de prevención de riesgos como medios de prueba? Porque muchas veces nos pasa que, no sé, se nos ensucian los documentos, los trabajadores no son lo más criteriosos. Por eso es que, una de las cosas que más se recomienda es tener firma digital, ¿ya? Pero existen todavía empresas que están en el ámbito análogo y que hacen la firma, digamos, los trabajadores a veces hacen la mosquita, que no es la firma propiamente tal. ¿Qué tipo de cosas podrían generar que estos medios de prueba sean desestimados como medios de prueba? Claro, es que ahí entramos al mismo terreno, que las empresas se arriesgan demasiado. Ya hoy en día nosotros tramitamos electrónicamente, ya tramitamos prácticamente nosotros, bueno, estamos ubicados aquí en la comuna hoy en día de Concepción, pero tramitamos en todo Chile. Ya la tecnología va avanzando y con eso también la documentación, como tú bien dices. La firma digital, desde mi punto de vista, es algo que llegó para quedarse, porque muchas veces ante los tribunales tenemos la prueba que tú señalas que, claro, documentos de hace 3 años atrás, ¿están en las mismas condiciones del comienzo? No. Claro. Tienen un deterioro o no tienen el cuidado apropiado, se manchan o efectivamente estos documentos, la firma no es igual a la del trabajador, el trabajador va a señalar de que no es su firma y finalmente son excluidos muchas veces son impugnados por la contraparte para efectos de quitarle validez a estos documentos. O sea, y en un documento que tiene firma digital no se puede alterar, entonces es prácticamente como ir a una notaría que el notario te certifique que es un ministro de fe la validez del documento. Perfecto. Las demandas entonces, por lo que te entendí, Jorge, no van siempre directamente a la empresa, sino que también pueden ir a la empresa mandante o principal. Sí, así es. La empresa en general, ¿qué es lo que se hace como estrategia para asegurar el resultado de la acción, en este caso de la demanda? Y al final, finalmente la empresa mandante, la que tiene un mayor patrimonio, es que se demanda a la empresa principal y subsidiariamente o solidariamente responsable a la empresa contratista o mandante. Y es importante este tema porque también a la empresa, por el solo hecho de recibir la demanda, ¿qué es lo que pasa con Codelco, con estas empresas grandes? Le retienen el monto total de la demanda a la empresa subcontratista. Le retienen el monto hasta que termine el juicio. Entonces, el trabajador, eso lo hacen de manera interna. Entonces, y eso lo sé porque trabajo con Oscar, con empresas que prestan servicio a Codelco y le retienen el monto total. Entonces nosotros tenemos que terminar ese juicio rápido, entonces tenemos que llegar a acuerdo para poder finalmente terminar esto y que finalmente puedan con su liquidez seguir trabajando. Entonces, es efectivo. La empresa también, que son demandadas solidariamente, son responsables también, o pueden llegar a ser responsables de un accidente, una enfermedad, de los despidos de los trabajadores. Perfecto. O sea, chuta, pueden sacar de donde sea. Consulta, ¿qué tipos de accidentes ocurren en el mundo laboral? ¿Cuál sería la importancia de la labor de prevención de riesgos frente a un accidente del trabajo? Ya. Bueno, en este caso tenemos frente a esto, tenemos accidente del trabajo, que es lo que Oscar definió anteriormente como la lesión que sufre el trabajador por causa o ocasión del trabajo, y eso genera incapacidad o muerte, ¿ya? Pero también tenemos el accidente de trayecto, que también está comprendido en esta ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, que es la 16.744, y que el accidente de trayecto es toda lesión que sufre un trabajador con causa, o sea, a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Ojo, a causa o con ocasión del trabajo. Por ejemplo,
él sale de su lugar de trabajo y lo asaltan afuera del lugar de trabajo. Y ante esa agresión, él pierde, por ejemplo, el ojo. Caso que también no ocurrió. Se entiende que puede ser un accidente de trayecto. O va camino al trabajo también y sufre, en este caso, un accidente automovilístico. También accidente de trayecto. Y por otro lado tenemos la enfermedad profesional, que es la enfermedad causada de manera directa, ojo, directa, por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza la persona y le produce incapacidad o le produce la muerte. Esos son los tipos de responsabilidad, por lo menos, en cuanto a los accidentes y enfermedades profesionales. Accidente de trabajo, accidente de trayecto y enfermedad profesional. Perfecto. ¿Cuál sería entonces la importancia de la labor de prevención de riesgos para controlar, digamos, la ocurrencia y después para controlar las responsabilidades que tendrían las personas de la empresa con respecto a accidentes del trabajo, trayectos y enfermedades profesionales? Bueno, acá lo principal siempre es la prevención. La prevención es el elemento fundamental, por ende, como ya fuimos muy reiterativos durante todo esto y tú también dijiste, Jonathan, es el tema de tener los elementos de protección personal, que los firmen los trabajadores, tener el reglamento interno actualizado conforme a la normativa vigente, también tener un prevencionista de riesgo, hacer charlas diarias, capacitar a los trabajadores. Lo más importante es la educación. Incluso, haciendo un paréntesis, la ley Carín tiene por objeto, y la Dirección del Trabajo lo entiende como que el empleador pasa a ser un profesor de los trabajadores, educa a los trabajadores y a todo el personal para que no se produzcan vulneraciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Yo lo que recomiendo es prevenir educando a sus trabajadores respecto de los riesgos que puede implicar, en este caso, su labor particular, del soldador, del carpintero, del eléctrico, cada una de sus labores, y hacerle charla, educar, y así va a bajar finalmente la tasa. La responsabilidad, difícil que baje, pero a lo menos podemos ser responsables y disminuir esa tasa de accidentes. Y lo mismo en cuanto a las enfermedades, entregas de elementos de protección personal para prevenir las enfermedades, y eso es lo que yo recomiendo en particular. También, ojo, el estrés laboral. Cuando un trabajador esté sometido a estrés laboral y si fallece durante el trabajo, puede ser entendido como tal. Entonces, para que las empresas tengan conciencia respecto de el ejercicio del trabajo que a los trabajadores los someten, ¿ya? Es importante el apoyo. Obviamente yo entiendo de que existen empresas que no todos tienen los mismos recursos, pero la ley, por ejemplo, la ley Carín establece, en ese caso, no así la ley de accidente del trabajo, pero en la medida de lo posible, dice, respecto a las empresas, que tomen las medidas necesarias, pero en la medida de lo posible. Esto significa en la realidad también de la empresa. No voy a tener lo mismo la panadería tía Juanita que Walmart. No tienen los mismos elementos. Entonces es importante tener todo eso en consideración. Perfecto. Ahora, pongamos en el entendido que falló. Es decir, la prevención falló. Nada que hacer, ya tuvimos el accidente o la enfermedad profesional. ¿Cuáles son los pasos a seguir desde el punto de vista jurídico si la empresa, verdad que la empresa, digamos, ocurre un accidente del trabajo o una enfermedad profesional? ¿Cuáles serían esos pasos? Yo lo primero que recomiendo, cuando ocurre un accidente del trabajo o enfermedad profesional, más comúnmente con el accidente de trabajo que la enfermedad profesional ocurre, pero puede ocurrir de ambas formas, es hacer la declaración en la mutualidad de accidente del trabajo o enfermedad profesional, para que el trabajador obtenga su prestación y obtenga sus indemnizaciones también en el caso de que se califique como tal y que tenga su tratamiento, y así el empleador habrá hecho lo posible a lo menos para subsanar esto, ¿ya? Ahora, se tienen o no las medidas, esas indemnizaciones después se ven en tribunales, pero lo que es accidente y enfermedad por lo menos es cubrirlo con la mutualidad, por ende tener el seguro de accidente del trabajo y enterar, o en este caso declarar dicho accidente o dicha enfermedad. Yo lo recomiendo como tal y es lo primero que haría.
tomar declaraciones del accidente, seguir los pasos del reglamento interno de orden, higiene y seguridad en cuanto a la investigación. O sea, todas las medidas tomarlas de inmediato. Y ojo, hacerlas de inmediato no significa a 20 o 30 días, sino de inmediato. Declaraciones, trasladarlo a los centros asistenciales, porque todo en la epicrisis va a salir finalmente el avance o no. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Eso también, digamos, es de relevancia, considerando que si yo... A ver, porque legalmente la DIAT o la DIEP yo tengo que remitirla, digamos, al organismo administrador dentro de las primeras 24 horas. Pero, ¿qué pasa si yo estoy ahí en la disyuntiva como empleador? Hay muchos empleadores que toman la determinación: oye, mira, yo te voy a mandar a atenderte particular porque si no me va a subir la tasa. ¿Eso es una buena o una mala decisión? ¿Qué crees tú? Yo encuentro, o sea, a mi criterio, y jurídicamente es una pésima decisión. Ahora, ¿es posible hacerlo? Se puede firmar vendiendo finiquitos amplios, donde, o sea, no finiquitos específicos, que renuncien específicamente a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero hacerlo en finiquitos separados, no en el mismo, o un contrato de transacción, resguardarse. De esa forma terminar la relación laboral, o incluso dentro de la relación laboral, para tener un elemento mayor de posibilidades. Pero igual, aún así, yo lo esencial para un empleador es que haga estas denuncias. Ahora, puede que la misma entidad lo declare como enfermedad común. Puede ocurrir y ahí no va a haber problema. Entonces, yo recomiendo de que sí, pero si no lo llegan a hacer, tomen las medidas posteriores respecto de contratos de transacción o finiquitos donde se renuncie específicamente a accidentes del trabajo con fechas específicas. Ser muy específico respecto de los hechos. Perfecto. Para agregar... Sí, perdón, sí, Oscar. Disculpa, para agregar ahí, en ese punto, que creo que sería un buen consejo práctico también, que no esperar para la empresa que sufrió un accidente laboral, donde el trabajador sufrió el accidente, y no esperar que llegue la demanda para empezar a juntar la documentación. Yo creo que es algo más que nada como práctico, sino que podrían juntar la documentación desde ya, respaldarla, guardarla para una eventual, porque recordemos que el plazo es de 5 años, entonces un plazo bastante extenso para que pase lo que señalamos anteriormente, que se pierdan los documentos o andar después andar buscando esos documentos, porque después ya en el juicio todo es mucho más acotado. Hay instancias procesales para ofrecer estos documentos. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un accidentado que fue más o menos importante o un enfermo profesional que fue más o menos importante, tengo que desde ya, una vez que se declaró o se le dio la cobertura a la ley de accidente del trabajo, empezar a recabar toda la información por una posible demanda que me pueda llegar, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, exacto. Perfecto. Otra consulta, ¿qué consejos le darían a empresas jóvenes, pymes en particular? Nosotros atendemos actualmente a 56 empresas, son todas pymes. Respecto a este tema en particular, lo ideal sería dar tips para las empresas que comienzan, ¿verdad? Las que están teniendo mayor movimiento para saber qué es lo que tendrían que hacer con respecto al control de este tema de las demandas civiles y penales que podrían eventualmente tener. Bueno, yo lo principal que aconsejo a aquellos que están comenzando en el rubro o emprendiendo en todo lo que es empresa, primero asesórense. Sé que tener pensionista o asesorarse con un abogado tiene un costo que no puede no ser inferior, pero se van a ahorrar millones de problemas. Realicen un buen contrato de trabajo. Analicen las áreas en las que están trabajando. Vean qué trabajadores necesitan y dependiendo de lo que necesiten, qué elementos van a ser necesarios para proteger la salud e integridad de esos trabajadores. Si son trabajadores, tengan contrato de trabajo, paguen las cotizaciones, paguen el seguro de accidentes del trabajo
Eso es lo principal. O sea, lo básico es, si tienes un trabajador, contrato de trabajo, pago de cotizaciones. Segundo punto, ya es ver los elementos, el ambiente, asesorarse siempre con abogados o con prevencionistas de riesgo que les puede decir qué es lo que tienen que hacer respecto de cómo resguardar la salud y seguridad de los trabajadores. Hay cosas que igual son de lógica razón, que si estoy trabajando, por ejemplo, con elementos o con químicos peligrosos o combustibles, que el trabajador tiene que tener elementos de protección. Pero muchas veces no ocurre, uno camina mismo por el centro y ve trabajadores que están instalando locales, o demás, no tienen ni siquiera gafas puestas, están soldando a cara descubierta. Entonces, tener también una supervisión respecto del trabajo, ¿ya? Saber cómo funciona tu negocio. Si tú quieres que tu negocio funcione, tienes que estar encima de él y saber cómo funciona. Tu negocio finalmente es lo que... Ya esto es como un consejo de empresario, pero está súper bien, pues sí, esa es la idea. Si es tu negocio, tú tienes que cuidarlo. ¿Y cómo tienes que cuidarlo? De manera eficaz. Entonces, para que esto no fracase o te salga más caro finalmente, es asesorarte, qué es lo que necesito, y ya cuando ocurra algún hecho, nuevo asesorarte, y si estás bien o estás mal, pero no cometan el error de cuando llegue el momento de empezar a ver qué hice y qué no hice. Que me imagino que a ustedes le llegan casi la totalidad de los clientes con ese problema. Ya llegan con el accidente, ya ocurrió. Exacto. Claro, o el trabajador ya llega con eso. Es exacto, porque finalmente a nosotros llegan cuando ya ocurrió el accidente, cuando ya está el juicio iniciado, cuando ya están con la audiencia preparatoria, no, que es la otra semana. Entonces, desde ese punto de vista sería mucho más lógico, sobre todo para estas empresas, las pymes, que sabemos que son de gran esfuerzo, los cimientos de estas empresas puedan ser fuertes. Yo creo que si estos cimientos de las empresas son fuertes, tienen más probabilidad de éxito a futuro. Sí, y que ojo que las empresas pymes son las que concentran las labores en las empresas de más alta criticidad. Es decir, si yo, no sé, por poner un ejemplo, AgroSuper no es quien opera las calderas. Cuando una máquina falla, ellos no son los que la reparan, sino que tercerizan ¿con quién? Con una empresa pyme. Entonces, generalmente pasa que las empresas pymes son las más afectadas por accidentes del trabajo, que son graves principalmente, porque son ellos los que hacen los trabajos más peligrosos propiamente tal. Así que ese es súper muy buenos consejos. Algo que se nos quedó en el tintero, que tú nos mencionabas, estimado Jorge, relacionado con, hay un área, en este caso laboral, y otra área penal. Ya no sé si lo estoy diciendo bien en términos jurídicos, pero generalmente, por lo que yo entiendo, en el área laboral vamos a tener las responsabilidades administrativas y las laborales. En el área civil vamos a tener las demandas civiles y en el área penal vamos a tener las demandas penales. ¿Eso es correcto o no? Es correcto. Cada una de sus áreas se va a ver en sede distinta. Por un mismo hecho puede verse en 3 tribunales distintos. El mismo caso que yo te contaba respecto del trabajador que falleció en el barco, tiene el área laboral en el sentido de la demanda por el daño que él sufrió al momento de caer al agua y antes de su muerte. Perfecto. La demanda civil de los herederos por el sufrimiento de la pérdida, en este caso, de su ser querido, y la sede penal, que es la responsabilidad penal respecto de quién tuvo la culpa de la muerte de ese trabajador. El capitán del barco, en este caso, como responsable de haber tenido y él haber tomado la decisión de continuar en la pesca. Entonces tenemos las 3 sedes funcionando respecto de un mismo hecho. Nacen todas las responsabilidades. Y ojo, dentro de las 3 también pueden haber indemnizaciones. Penal, llegar a un acuerdo reparatorio con el capitán del barco y obtener una suma de dinero. Respecto de la sede civil, la indemnización que va a sufrir, van a percibir en este caso los herederos del fallecido. Y la sede laboral, que van a también percibir los herederos, pero
respecto del daño del propio trabajador. Entonces, cada sede va a tener sus propias materias y va a tener su propia prueba, su propia área. O sea, yo podría, digamos, estar en las 3 sedes simultáneamente por un accidente del trabajo, una enfermedad profesional. Así es. Mira, eso muy, muy buena información. La verdad es que yo tenía ahí un poquito cierta confusión al respecto. Así que muchas gracias. Chicos, hemos llegado al final del programa. Yo siento que se nos pasó volando. Hemos aprendido bastante. Por favor, cuéntenos cómo podemos encontrar a Legal y Asociados. Cuéntenos un poquito cuáles son los principales servicios que tiene vuestra empresa y cuáles serían, digamos, las coordenadas que, dicho sea de paso, van a estar abajo en la cajita de comentarios, pero también nos gustaría que las puedan decir verbalmente. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente, Jonathan, por la instancia, por la invitación. Y bueno, los dejamos a todo tu público invitado a seguirnos en las distintas redes sociales. También, bueno, Legal Asociados CL, así nos encuentran, @legalasociadoscl. De igual manera, en la página web www.legalasociados.cl. Perfecto. Y también a los medios de contacto +569 640 30 594 y al correo electrónico contacto @legalasociados.cl. Nosotros en Legal Asociados, si bien hoy día hablamos del ítem laboral, de la representación de la empresa, también tenemos otros servicios también enfocados a las personas naturales, como son el derecho de familia, derecho civil, derecho inmobiliario, y también desde el punto de vista también a la empresa, derecho civil, derecho comercial, por lo que tenemos una gran gama de servicios con distintos profesionales. Hoy en día nos acompaña Jorge, que es el director del área laboral, que es experto en el área. Perfecto. Jorge, no sé si tiene algunas palabras de cierre para nuestra audiencia. No, muchas gracias por la invitación nuevamente y la oportunidad de conversar estos temas que son súper atingentes. Van día a día y no van a disminuir. Afortunadamente para nosotros como abogados, lamentablemente para las empresas y los trabajadores. Pero lo importante es que tomen las medidas y asesórense. El consejo principal es asesorarse. Por supuesto que sí, por supuesto sí. Bueno, ya lo saben, chicos, hay que prepararse, hay que tomar todos los consejos que tenemos acá por parte de Oscar, Jorge, consejos gratuitos. Así que aprovechenlo, señores, fórmense. Si ustedes quieren consultar, ya ahí vamos a dejar las coordenadas de Legal y Asociados abajo para que ustedes puedan contactar aquí a Oscar y Jorge. Y bueno, desde ya agradecer que vean nuestros programas. Recuerden que si les gustó el programa, por favor, dale like, dedito arriba, compartan nuestras redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Estamos en este podcast que se llama Con Toda Seguridad, porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. Muchas gracias, chicos. Sí, Oscar, tienes... Sí, disculpa, Jonathan, aprovechando igual, tomándome una pequeña atribución, bueno, para todas las personas igual que lleguen y que digan que vengan de parte de Jonathan o de CIS en Movimiento, ahí vamos a tener una atención especial también para ellos. Alguna muchas gracias. Le hacemos para tu comunidad. Excelente, muchas gracias. Ya, entonces ya tú sabes, tienen ahí cierto porcentaje de descuento de Legal y Asociado en caso que ustedes necesiten asesoría, que siempre es extremadamente necesario. Sin más lejos, cuando, bueno, hay un adagio de, no me acuerdo quién, pero que decía que en la planificación, cuando vas a talar un árbol, si te dan 10 horas, tienes que pasar al menos 8 horas planificando cómo vas a talar el árbol y el 20% solo de ejecución. Por lo tanto, dentro de la planificación están empresas como Legal y Asociados que pueden ayudarnos a esa planificación para hacer que el negocio sea sustentable, ¿verdad? Y se mantenga en el tiempo, que es lo más importante.
Bien chicos, yo me despido, muchas gracias por la sintonía y nos vemos en otro podcast de Con Toda Seguridad, porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en